Muy buenas noches, amados oyentes, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Estamos contentos porque el Señor nos bendice, nos ayuda y nos da muchas cosas que no merecemos. Estamos contentos y agradecidos porque podemos transmitir la palabra en esta ocasión una vez más para todos aquellos que están al pendiente, a quienes les agradezco su fina atención. Queremos recordar que estamos estudiando el tema ¿qué pasa después de la muerte? Y dentro de ese tema hemos tocado algunas situaciones que, según las Sagradas Escrituras, tendrán cita después de la muerte. Hemos tocado el Hades, hemos tocado la resurrección, hemos tocado el juicio. Y pues hoy, en este día, yo quisiera hablar, y todo esto va con el propósito de enterar y de hacer conciencia. Vamos a hablar en esta noche, amados hermanos, de la separación de buenos y malos, como lo anuncié unos minutos antes. La separación de buenos y malos. Ese es un evento también que va a suceder en el día del juicio final, después de la muerte. Morimos y después del juicio, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, 27, que está establecido para los hombres que un día mueran y después de esto el juicio. En Hechos capítulo 17, versículo 30, 31, también el Señor habla por medio del apóstol Pablo para decirle a los atenienses que Dios ha establecido un día de juicio por el hombre que vino y fue sacrificado por nosotros. Vamos a ver en esta ocasión algunas citas bíblicas y trataremos de explicar un poco de ellas acerca de la separación de buenos y malos. Fíjense que la separación de buenos y malos muchas veces es ilustrada por parábolas. El Señor Jesucristo, Maestro por excelencia, Señor de señores y Rey de reyes, médico de médicos, dejó la enseñanza sumamente clara y dejó con evidencia suficiente para que no tuviésemos duda de que es palabra de Dios. Aunque, lógicamente, pues en el mundo encontramos de que hay un gran movimiento del ateísmo. Y esto es alimentado todavía más debido a las falsas doctrinas de los llamados cristianos, de la llamada cristiandad, del llamado cristianismo. Debido a las falsas enseñanzas que salen de esos movimientos, el ateo aparentemente tiene más fuerza para seguir siendo ateo y para aferrarse a que está en lo correcto. Cuando leemos la palabra de Dios de una manera consciente, concienzuda, como cuando estudiamos una materia que nos gusta en escuela y que queremos salir avantes en ello, en alguna especialización que queremos tener y que queremos salir victoriosos, si de esa manera nosotros estudiamos la Biblia pidiéndole al Señor que nos ayude, ya que Él es el protagonista y es el autor de la Sagrada Escritura, nosotros encontramos una situación muy diferente a lo que se menciona en el cristianismo o en la llamada cristiandad. Es una situación muy diferente, hermano. Mire, el cristianismo está simbolizado por todas las religiones que hablan de Cristo. La cristiandad está simbolizada por todo el movimiento cristiano. Pero cuando vemos las Sagradas Escrituras encontramos un movimiento completamente diferente, hermanos. Y por eso nos aferramos a irnos a las Escrituras para sacar el modelo que está escrito allí, el modelo que está en el Nuevo Testamento, que ese modelo fue puesto para nosotros. Perdón que no me había puesto el micrófono. A veces no me pongo el micrófono y me oigo muy lejos. Ahí está. Entonces, esa es la situación, esa es la gran diferencia.
Si nosotros echamos mano de la Sagrada Escritura y estudiamos los versículos con una conciencia limpia, con una conciencia abierta, con una mente abierta, una mente limpia, nosotros vamos a encontrar de que hay una enseñanza veraz llamada la verdad. Porque creemos, amados hermanos, creemos y luchamos para que la gente crea en ello, de que hay una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta está en las Sagradas Escrituras. No es mi verdad, ni es la verdad de usted. Es la verdad que está en las Sagradas Escrituras y eso es lo que debemos de seguir. Ahora, van a salir muchos a decir, bueno, es que todos dicen lo mismo, los pentecosteses, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, todos dicen lo mismo, sí. Pero no se base en lo que decimos. Mejor básese en a dónde lo estamos guiando. Yo lo estoy guiando que vaya a las Escrituras. Quizás aquellos también le digan que vayan a las Escrituras. Entonces usted tiene un privilegio que no debe de quitarlo. No debe de eliminarlo, no debe de evitarlo. Tiene un privilegio de ir a las Sagradas Escrituras y enterarse por usted mismo, por usted misma. La separación de buenos y malos. La separación de buenos y malos, hermanos, es ilustrado por el lenguaje hermoso que usó el Señor Jesucristo para dejar bien evidenciado de que es la gran verdad de Dios. Evidencia que ha pasado todos los veredictos, evidencia que ha pasado todos los juicios y que ha salido victoriosa. En Mateo capítulo 25, versículo 31, por favor, en adelante. Mateo 25, versículo 31 en adelante dice, el Hijo del Hombre, cuando Él venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Ahí está la separación de buenos y malos, ilustrada por el Señor Jesucristo por medio de ovejas y cabritos. El pastor tiene un trabajo, muchas veces cuando cría de las dos clases de animales, a ovejas y cabras, pues tiene que estar separándolas porque necesitan una vida junta, pero también necesitan una vida aparte. Así de que así como se separan las ovejas de los cabritos, que esto es una ilustración muy buena porque las personas que se dedican a pastorear esta clase de animales lo entienden perfectamente. Quizás nosotros tengamos un poquito de dificultad porque nosotros no somos pastores de ovejas y cabritos. Sin embargo, se entiende de que hay una separación de unos y otros. Y así como las ovejas y cabritos fácilmente pueden mezclarse, así en el mundo en el que vivimos, fácilmente estamos mezclados los que seguimos a Dios y los que no siguen a Dios. En aquel día seremos separados. ¿Qué le parece esta ilustración del Señor Jesucristo? Va a llegar ese día, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada, el juicio va a venir. No se puede evitar. Está escrito. Y es palabra de Dios. Y la palabra de Dios se ha cumplido siempre. Así de que se cumplirá también en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como se sigue cumpliendo antes de ello, viviendo esta época de Cristo. Ahora, hay otra parábola en Mateo también, capítulo 13, versículo 30, y es la parábola del trigo y la cizaña. Dice que un sembrador salió a sembrar y en la noche vino el enemigo y sembró la mala semilla. Cuando creció la buena semilla y también la mala semilla ahí junto con ello. Los labradores de la tierra le dijeron al Señor de la tierra, Señor, ¿quieres que quitemos la mala semilla? Y el dueño de la tierra les dijo, no, déjalas que crezcan juntas. Vendrá el día en que serán separadas. Mire, ahí en Mateo capítulo 13, 30, por favor. Mateo 13, 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Ahí está la separación. La separación, amados, es entendible de que ilustrando con situaciones del campo, el Señor pudo inyectar estas enseñanzas con pleno entendimiento de ellas. Cuando el labrador de la tierra siembra un grano, él sabe bien que va a salir otra cosa muy parecida al grano. En este caso, lo que se parece mucho al trigo es una planta llamada cizaña, y esta cizaña se parece mucho al trigo, pero hay una diferencia, es vana. Aunque se parece mucho al trigo, es vana. No tiene grano sólido. Pero muchas veces el labrador de la tierra y el que le da mantenimiento para que crezca y cuando llegue el tiempo de la cosecha, haya buena cosecha, se lleva la planta buena por cortar la planta mala. Porque es fácil confundirlas a las dos y también porque están pegadas las dos. Pero cuando viene el tiempo de la cosecha, se toma el grano y se trilla de tal manera que cae el grano al suelo y lo que no es grano no cae en el suelo. Otra forma también de separar el trigo de lo vano o el grano de lo que no es grano es aventándola para arriba. Cuando hay viento y el viento se va a llevar lo que es vano y va a caer nada más lo que es el grano, lo que es correcto. Esta forma es muy entendible, amados hermanos, porque dice que cuando viene el tiempo de la cosecha, los segadores, los que se encargan de recoger el fruto de la tierra, son ordenados a que recojan primero la cizaña para echarla al fuego y luego el grano llevarlo a un lugar de protección. ¿Se entiende? Creo que se entiende bien. Y también hay otro en Mateo 3:12, y esto es mencionado por Juan el Bautista. Juan el Bautista, hablando de Jesús, dice que él ni siquiera es digno de inclinado desatarle la correa de sus zapatos, de sus sandalias. Dice, yo a la verdad los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Fuego, hermanos, se refiere al fuego eterno. Pero eso lo vamos a estudiar en otro estudio que estoy llevando a cabo los miércoles. Si usted me sigue los miércoles va a escuchar ese estudio. Pero en este caso, citando aquí Mateo capítulo 3, versículo 12, hablando Juan, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, no va a haber cese de fuego, sino que el fuego va a estar ahí constantemente quemando lo que no sirve, lo que no fue bueno y lo que no sirve. Así que, amados hermanos, con estas tres ilustraciones, dos del Señor Jesucristo y una de Juan el Bautista, entendemos de que va a haber una separación. Hay muchos otros versículos y hay muchas otras formas de decirlo. El punto es que va a haber una separación. Unos van a ir a la izquierda, otros van a ir a la derecha. Esa es otra forma de decir también de la separación. Aquí el punto es que va a haber unos separados por buenos y otros separados por malos. O también se puede decir que los malos serán separados de los buenos, o los buenos de los malos. La cosa es que hay dos clases de personas en el día del juicio final. Los malos y los buenos. Separados. No juntos, separados. Ahora, agarrando este orden de que hay dos clases de personas separadas,
pudiéramos hablar primeramente de qué se dice de los condenados, qué fueron las palabras del Señor Jesucristo y de otros escritores acerca de los malos. ¿Qué va a pasar con ellos? Dice la Escritura, leyendo también ahí en Mateo capítulo 13, 28, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 28, hablando de los malos que ya fueron separados. Ya me estoy tomando un té calientito que me hizo mi esposa, con algunas cosas nutritivas, como el limón, jengibre, la cúrcuma. Muy buen té. Allí en Lucas 13:28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Mire nomás, ¿qué tal? ¿Qué va a pasar con los malos? Van a ser echados fuera. Y ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes. Porque estos van a poder ver a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero ellos van a estar fuera. Imagínense. La mayoría de las palabras del Señor Jesucristo, amados, siempre tuvieron una directriz. Siempre tuvieron un punto a donde dirigirse. Y en este caso está su dirección puesta en los judíos, que no lo querían. Ellos sabían bien quién era Abraham, sabían bien quién era Isaac y quién era Jacob. El mismo Señor, el Señor les enseña, aunque ellos lo sabían de alguna manera, pero el Señor les reafirma y les confirma con más claridad que Abraham, Isaac y Jacob están en la presencia de Dios. Vivos. Están vivos. Porque Dios es Dios de vivos, les dijo Jesucristo en una ocasión, no Dios de muertos. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob presentes con Dios en el reino de Dios, mientras que estas personas que no quisieron a Jesús, que no quisieron su evangelio, que no lo aceptaron como el Salvador del mundo, van a ser echados fuera. Es más, y déjeme decirle que no nada más Abraham, Isaac y Jacob van a estar en el reino de Dios, sino que todos los profetas que ellos también conocieron. Como Samuel, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros. Ahora, aquí el punto es que ellos van a estar afuera. Y note esta frase, crujir de dientes, porque se va a repetir varias veces. Crujir de dientes. Ahora, vamos a Mateo 13:42, por favor. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y los echarán en el horno de fuego y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ese es el destino que sigue después del juicio, después de la separación, hermanos. Sigue el echar fuera a las personas de la presencia de Dios. En Mateo capítulo 8, versículo 12 dice, pero los hijos del reino, note aquí, porque aquí se necesita hacer una buena aclaración, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cómo que los hijos del reino van a ser arrojados a las tinieblas de afuera? ¿Qué no? ¿Los hijos del reino son los que van a estar en el reino? Bueno, déjeme le explico, por favor. Aquí no se refiere a los hijos del reino de Cristo. Aquí se refieren a aquellos que eran elegidos por Dios a la usanza del Antiguo Testamento, a la usanza de la ley mosaica. Los judíos pertenecían al reino de Dios. Dios reinó en ellos.
Dios reinó con ellos, Dios reinó sobre ellos y ellos fueron su pueblo, pero se rebelaron. En muchas ocasiones y en esta última se estaban rebelando contra su propio hijo. Entonces por eso el Señor les profiere estas palabras. ¿Verdad? Pero los hijos del reino, o sea, los judíos que pertenecían al reino en el tiempo de la ley de Moisés, serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Otra vez, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Otra vez, serán arrojados afuera, a las tinieblas. Amados, ahora hablando de aquellos que habían aceptado servir a Jesucristo y que confiándose se descuidan espiritualmente y empiezan a coquetear con el pecado, pensando en que el Señor es un Señor que tarda mucho en venir y que les va a dar chance de hacer cosas que les va a traer cierto deleite carnal, cierto deleite físico, y que después van a hacer arreglos para poder, cuando ya venga el Señor, encontrarse bien delante del Señor. Eso nos suena un poco conocido. Yo recuerdo mucho, en mi niñez se hablaba mucho de que se podía cometer cualquier clase de pecados. Que al cabo iba uno ante el sacerdote, se confesaba y el sacerdote le daba una penitencia, uno la cumplía y era perdonado de pecados. Y ya que fue perdonado de pecados, empieza otra vez a llenar el costal. Y ya que tiene el costal lleno, va otra vez y lo derrama ante el sacerdote. Y así sucesivamente. No, hermanos, eso se hace y se ha hecho por mucho tiempo, pero es incorrecto. Cuando vemos a hermanos que están coqueteando con el pecado, hermanos que están pecando y no reconocen su pecado, estos hermanos están teniendo una actitud semejante a el católico que va juntando los pecados en un costal y lo va y los derrama, confesándolos delante de un sacerdote, y luego el sacerdote le da una penitencia y él la cumple. Entonces muchos cristianos se confían de que el Señor pues no viene pronto, yo puedo hacer algo y luego arrepentirme de ello. Y empiezan a descuidar su vida espiritual de tal manera que llega el momento en que el pecado ya no los va a soltar. Aún si está haciendo esa práctica con ese propósito, ya el pecado lo tiene bien agarrado. De Dios habla el Señor Jesucristo. Dice, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. ¿Dónde estoy leyendo? En Mateo 24:51, hablando del siervo infiel. Dice otra vez, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Entiende usted esto? Que venimos a Cristo después de haber oído el Evangelio, nos sentamos a hacer cuentas, nos sentimos capaces de seguir el camino del Señor con la ayuda de Él, por supuesto. Y entramos al camino, entramos al reino de Dios. Pero luego, porque vemos que pasa el tiempo y no viene el Señor, o simple y sencillamente porque estamos siendo atraídos fuertemente por el pecado y nos sentimos tan atraídos que somos seducidos por el pecado y descuidamos las cosas de Dios. Descuidamos las cosas de Dios. Así que también de esa manera pecamos, porque estamos descuidando las cosas de Dios. Y entonces la sentencia es clara
cuando el Señor Jesucristo dice, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas y allí será el llanto y el crujir de dientes. Está ilustrándolo, amados, con aquel hombre que yéndose lejos le habló a su mayordomo y le dijo que cuidara de los demás siervos, que les diera su alimento, que les diera su pago, que lo supervisara a tiempo. Y este siervo, al cual se le confió este trabajo, falló en ello. Y entonces por eso el Señor Jesucristo dice, lo va a azotar severamente y le va a asignar un lugar con los hipócritas. Hipócritas, ¿por qué? Porque él decía ser parte de ello. Y a la hora de la mera prueba, él no fue o demostró que no era un siervo confiable. Y entonces dice, ahí será el lloro, ¿verdad? Y el crujir de dientes. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, viene la muerte, después de la muerte el juicio, y después del juicio viene la separación. Y en la separación, la persona va a ser apartada de Dios, separada de Dios. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez se repite esa frase. Yendo adelante, amados, en Mateo 25:30, después de que el Señor Jesucristo está hablando de aquel hombre que se fue lejos y que mandó traer a sus siervos y a cada uno les encargó tareas de acuerdo a su capacidad, ilustrado por talentos. En otro evangelio se ilustra como minas. Eran bienes que el patrón estaba encargando a sus trabajadores. Entonces habla de un patrón y habla de tres trabajadores. A uno le dejó 5 talentos, a otro le dejó 2 talentos y a otro 1. Entonces cuando vino y pidió cuentas, al que le dejó 5 le entregó el doble, al que le dejó 2 le entregó el doble y al que le dejó 1 no le entregó nada. No trabajó el talento que le fue encargado. Se justificó o trató de justificarse diciendo, Señor, yo sabía que tú eras celoso, por eso mejor fui y enterré el talento y pues nomás lo que me dejaste, eso es lo que tengo. Entonces la tendencia de este patrón fue, bueno, quiten el talento que le di y désenlo al que trajo más. Y a él, dice el versículo 30 de capítulo 25 de Mateo, y a él, siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Bueno, uno más en Mateo 22:13. Dice la palabra de Dios en Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Verdad? Hablando del siervo malo. Hay otro texto, y este será el último, porque quiero explicar acerca del crujir de dientes. En Marcos 9:18 dice, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Bueno.
Todos los demás versículos fueron para ayudarnos a entender qué pasa con el malo después del juicio. Lo que pasa con el malo después del juicio es que es apartado de la presencia de Dios y es echado a un lugar triste, donde hay mucho lloro y crujir de dientes. ¿Qué significa esto de crujir de dientes? Hay varias versiones que tratan de explicar qué se trata esto de crujir de dientes. Pareciera que es una figura de el sufrimiento intenso que se está teniendo ahí, en ese lugar. Pero también para otras personas significa el hecho de que pudiendo haber estado en una situación completamente diferente, teniendo todas las herramientas para haberlo hecho, ellos despreciaron esto y ahora están arrepentidos. Pero tarde, ya no hay oportunidad. Ya, aunque se arrepienta alguien después de el juicio y ser apartado de la presencia de Dios, ya no hay remedio. El remedio a la situación futura está en vida, cuando estamos vivos. Entonces, y para otros, amados, es simple y sencillamente de que hay un dolor tan intenso que la persona aprieta los dientes contra sí, los de arriba con los de abajo, los contrae unos contra otros y provoca un ruido de crujir. Cruje o rechina los dientes. Como pasa muchas veces cuando dormimos o cuando alguien está dormido que oímos que está rechinando los dientes. O como cuando nos sentimos desilusionados por algo que queríamos alcanzar y casi lo tenemos, pero no lo logramos. Alguien lo ilustra como cuando va uno a agarrar un autobús para ir a un lugar y está el autobús esperado ahí en el lugar de la parada y uno viene corriendo para tratar de alcanzarlo y el autobús arranca cuando estuvimos a punto de alcanzarlo. Y nos sentimos desesperados, ¿verdad? Tristes, frustrados, y entonces hacemos un gesto de apretar los dientes o las mandíbulas. Y eso es una figura de crujir los dientes, donde hay una impotencia, donde hay un arrepentimiento, donde ya no se puede hacer nada para cambiar la situación. Quizás esta explicación no sea la mejor, pero si usted tiene una explicación mejor, yo se lo agradezco, de veras, y me lo puede comentar en los comentarios. Es muy bueno que sepamos que independientemente de qué signifique crujir de dientes, lo que está hablando todo el contexto es del destino que va siguiendo después del juicio a aquellos que no quisieron a Dios ni su evangelio. Aquellos que no aceptaron a Dios o que si lo llegaron a aceptar lo volvieron a rechazar. Y este último pasaje que leímos de Marcos, capítulo 9, versículo 18, pues ahí habla de un crujir de dientes literal, ¿verdad? El endemoniado crujía los dientes como una ansia, como una rabia provocada por el demonio. Y dice el escritor, y se va consumiendo, ¿verdad? El padre del muchacho dice, y se va consumiendo. Y le dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Entonces hay un rechinar de dientes, un crujir de dientes que es literal. Y puede ser, cuando habla el Señor Jesucristo, y ahí será el lloro y el crujir de dientes,
de que sea una figura que haga más intenso el sufrimiento de aquel que, pudiendo haber estado en el buen lugar por pecador y por no arrepentido, por no haber hecho arreglos a tiempo, está en el lugar donde no hubiera querido estar, pero ya es tarde. Bueno, podemos ver la situación del rico cuando leemos la historia del rico y Lázaro, y podemos ver el ansia y la desesperación del rico, de tal manera que aún está pensando él en su familia y aún está implorando para que de alguna manera vayan y le avisen a la familia para que no vaya a dar al lugar donde él está. Eso puede ser el símbolo de crujir de dientes, hermanos, la desesperación, la impotencia, las ansias de querer hacer algo y no poder hacerlo. Este día, en este momento, usted está en una situación y en un momento donde sí puede hacer cambios. Amado hermano, amada hermana, usted puede hacer arreglos con Dios y ponerse firme con Dios para estar agradándole siempre. Es un buen momento después de haber oído estas palabras. Y si usted, amado, no ha venido a Cristo, es un buen momento para arrepentirse de sus pecados y ser bautizado para perdón de ellos. Yo les agradezco su atención y si en algo les puedo ayudar para la decisión que quieran tomar, por favor háganmelo saber como se ha hecho en otras veces. Dios les bendiga, vamos a hacer una oración y continuaremos con el tema la siguiente semana. Gracias por su atención. Después de la oración quedamos despedidos. Vamos a inclinar el rostro, por favor, y a orar. Dios eterno y poderoso, agradecemos tu misericordia y tu amor y la oportunidad que nos has dado de estudiar o de leer estos versículos y explicarlos brevemente, Señor, rogando que siempre sea tu palabra la que ayude en nuestro entendimiento, que sea tu bendito Espíritu trabajando y convenciendo de pecado por medio de esta palabra. Gracias, Padre, porque nos ayudas y nos proteges a pesar de que nada merecemos. Continuamos rogando que ayudes a todos aquellos que claman a ti por enfermedad o por cualquier otra necesidad, Señor, y que bendigas a aquellos que están sufriendo por la pérdida de algún ser querido, que les bendigas, que les fortalezcas, que les consueles, Señor bendito, que seas con los médicos y con los científicos que luchan, Señor, para encontrar la mejor solución. Bendícelos y ayúdalos en esa labor, Señor. Ayuda a los gobernantes también para que sean honestos, para que ellos también hagan leyes y tomen determinaciones que vayan de acuerdo a tu santa palabra. Gracias, Padre, por todos los hermanos que se esfuerzan para hacer tu santa voluntad. Ayuda a aquellos que nos escuchan y que están dudando en hacer alguna decisión que sea para obedecerte, Señor. Te rogamos que les ayudes. Siempre, Señor, que se haga tu voluntad en todas las cosas, te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados oyentes, amados hermanos, amigos, familiares. Dios les bendiga y nos vemos la próxima, si Dios lo permite.